Hoy vamos a hablar sobre uno de los presidentes más emblemáticos y, a la vez, menos recordados de la historia argentina, Arturo Umberto Illia. Este hombre de perfil bajo y conocido por su gran integridad, asumió la presidencia en un momento convulso para el país, con una economía débil, fuertes tensiones políticas y sociales, y una oposición constante. Acompáñenme en este recorrido para conocer las políticas, éxitos, fracasos y curiosidades de su gobierno, que terminó abruptamente con un golpe de Estado en 1966. ¿Qué legado dejó Illia? ¿Por qué su figura sigue siendo un ejemplo de honestidad en la política argentina? Vamos a descubrirlo. Arturo Illia asumió la presidencia en octubre de 1963 en un contexto muy complicado. El país venía de una década marcada por la inestabilidad política. Tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, Argentina había transitado por una dictadura militar, un breve gobierno civil con Arturo Frondizi, que también fue destituido, y luego otro golpe militar. La sociedad estaba profundamente dividida, con un peronismo proscripto y fuertes tensiones entre las clases trabajadoras y los sectores más conservadores del país. La economía tampoco ayudaba. Alta inflación, déficit fiscal y un clima de incertidumbre. En este panorama asumía Illia, un hombre respetado por su honestidad y vocación democrática, pero con un mandato débil al obtener solo el 25% de los votos en una elección sin la participación del peronismo. Yo, Arturo Umberto Illia, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El 12 de octubre de 1963, Arturo Illia asumió la presidencia de manera austera y sobria, en sintonía con su personalidad. A pesar de tener una base de apoyo limitada, se comprometió a gobernar con respeto por las instituciones y las libertades civiles, algo que había sido violado repetidamente en años anteriores. Su principal desafío sería navegar entre las demandas de un país dividido, con un peronismo proscripto que continuaba siendo una fuerza influyente desde las sombras, y las presiones de sectores militares y empresariales que no confiaban en su liderazgo. Desde el primer día, la falta de apoyo mayoritario se hizo evidente, y su gobierno estaría marcado por constantes desafíos políticos. 3. Illia adoptó un enfoque gradualista. Su gobierno buscó reducir la inflación y reactivar el crecimiento económico sin recurrir a medidas de ajuste severas. Esto incluía el control de precios y salarios, con el objetivo de estabilizar la economía sin golpear a los sectores más vulnerables. Una de sus decisiones más discutidas fue la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi con empresas extranjeras. Illia argumentaba que estos contratos eran desventajosos para el país, pero esta medida provocó tensiones con los sectores industriales y con los inversores extranjeros, que veían en esas inversiones una oportunidad para modernizar la economía argentina. Aunque logró cierta estabilidad en algunos sectores, su gobierno no alcanzó el crecimiento económico esperado. 4. Fuerte énfasis en la educación y la salud pública. Su gobierno incrementó significativamente el presupuesto destinado a la educación, llegando a un histórico 25% del gasto público, algo que permitió la construcción de nuevas escuelas y universidades, y la mejora de la infraestructura educativa. También fue clave en la implementación de políticas de acceso universal a la salud, garantizando la atención médica gratuita a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Una de sus medidas más recordadas fue la aprobación de la Ley de Medicamentos, que reguló los precios de los productos farmacéuticos, haciéndolos más accesibles para la población. A pesar de las dificultades, el gobierno de Illia tuvo logros notables. Uno de los más importantes fue la estabilidad institucional. Mantuvo el orden democrático en un país acostumbrado a los golpes militares. Su gestión en educación fue aplaudida por sectores académicos y por la clase media, que vio en Illia a un defensor de la inversión en el futuro del país. En política exterior, Illia mantuvo una postura de independencia y neutralidad, defendiendo la soberanía nacional. Por ejemplo, se opuso a la intervención de Estados Unidos en la crisis de República Dominicana en 1965, una postura que le ganó el respeto de otros países latinoamericanos. Derrotas. Sin embargo, su gobierno también enfrentó grandes fracasos.
La anulación de los contratos petroleros fue vista por muchos como un error, ya que desincentivó la inversión extranjera en el país. Además, su relación con los sindicatos, mayoritariamente peronistas, fue conflictiva, lo que resultó en constantes huelgas y protestas. Aunque logró reducir la inflación, no pudo estimular el crecimiento económico de manera efectiva. En el ámbito político, Illa no logró construir una base sólida de apoyo. Tanto el peronismo como los sectores conservadores y militares lo veían con recelo, y esto lo dejó vulnerable. 7. Opinión pública sobre Illa estaba dividida. Era ampliamente respetado por su honestidad y austeridad, características poco comunes en la política argentina de la época. No obstante, muchos lo consideraban un líder demasiado lento o indeciso, incapaz de tomar decisiones rápidas y firmes en momentos de crisis. Su falta de carisma, comparado con figuras como Perón, también afectó su popularidad entre los sectores populares. Mientras los sectores intelectuales y de la clase media valoraban su integridad, las clases trabajadoras sentían que no estaba atendiendo sus demandas con la urgencia necesaria. El gobierno de Arturo Illia llegó a su fin abruptamente el 28 de junio de 1966, cuando un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía lo derrocó. Su caída fue producto de las crecientes tensiones políticas y sociales, la falta de apoyo popular, y las presiones de sectores militares que no confiaban en su capacidad de liderazgo. Este golpe dio inicio a una dictadura que marcaría un nuevo ciclo de intervención militar en la política argentina, pero también dejó a Illia en la historia como un ejemplo de respeto por las instituciones democráticas. Illia era famoso por su humildad. Vivía en una casa modesta, conducía su propio auto y nunca usó autos oficiales para moverse. Cuando llegó a la Casa Rosada, pidió que se retiraran las alfombras rojas y los símbolos de ostentación, señalando que no eran necesarios para el funcionamiento del Estado. Aunque su gobierno fue derrocado, nunca dejó de ser respetado por su integridad. En los años posteriores al golpe, su figura fue reivindicada como un ejemplo de honestidad en la política argentina. A pesar de las presiones constantes de los militares, Illia jamás cedió a los pedidos de intervención autoritaria ni recortes de libertades civiles. Finalización. Y así concluye nuestro repaso por el gobierno de Arturo Illia, un presidente que, a pesar de los desafíos y los obstáculos, dejó una marca profunda en la historia argentina por su integridad y respeto a la democracia. Si bien su mandato fue corto, su legado como un hombre honesto y comprometido con el país perdura hasta el día de hoy. Gracias.